Hola, damas y caballeros. Hoy es el Día de la Comunidad Valenciana y posiblemente sea el reportaje más complicado, aunque parezca increíble, por lo politizado que está, que he hecho. Así que me he asegurado muchísimo, muchísimo, eh, tanto que hay preámbulos y un montón de cosas. Yo voy a intentar leer lo que pueda y voy a intentar mantenerme todo lo neutral que pueda. Por supuesto que tengo mi opinión, pero no la voy a expresar. Como de costumbre, voy a despojarme de mis ideas y a intentar ser lo más imparcial posible. Tengan en cuenta que cuando haga un comentario lo haré notar o lo haré saber. Cuando haya una nota, lo haré saber. Y todo lo demás está escrito. Yo no he escrito nada. Todo está sacado de historia, de la historia. Todo, absolutamente. ¿Y por qué tanta precaución? Porque está todo muy politizado, no se lo puedan ni imaginar. Muy politizado. Y aquí muchos de ustedes van a descubrir la riqueza de Valencia y la cantidad de cosas que se ha apropiado Cataluña de Valencia. Pero yo aquí no estoy descubriendo nada. Y otras regiones también. Hay cosas como la muixeranga, el himno de Valencia, el himno oficioso de Valencia. Tenemos un himno precioso, pero es un himno nuevo. Se hizo, pues, tendrá como mucho 100 y pico de años. Pero la muixeranga tiene siglos. Y llega hasta Murcia, hasta zonas de Murcia. Así que cuando suena la muixeranga, un valenciano que tenga un poquitín de cultura, sea de derechas, de izquierda, no importa, que no tenga el tarro muy comido, lo primero que tienes que hacer es ponerte de pie, guardar silencio y, y guardar el debido respeto. Pero donde más luce la muixeranga es en Algemesí, provincia de Valencia, muy cerquita de Valencia. Bueno, preámbulo. La bandera, la señera, bandera, señera quiere decir bandera. Es común para todos los reinos y territorios de la Corona de Aragón. Fondo de oro y 4 bandas rojas. Cataluña, que nunca fue un reino, pues para distinguirse de Aragón, pues lleva la cruz de San Jorge, pero se la chorizaron a Aragón. Así que Aragón, pues para distinguirse de Cataluña, pues han cambiado la bandera. En las Islas Baleares, en Nápoles, en todos los sitios, pues está siempre la cuatribarrada. Es así es conocida la señora, la cuatribarrada, por las 4 barras. Y hay un montón de sitios, hasta curiosamente en Londres, porque claro, los reyes de España también son reyes de Aragón y de todo lo que perteneció. Y acuérdense que durante un tiempo Felipe II fue rey de Inglaterra. Así que Inglaterra también asumió la cuatribarrada dentro de sus escudos y sus historias de estas. En Valencia, en la transición hubo una guerra impresionante, sigue habiéndola, y se optó por la bandera de la capital, de Valencia, que es la bandera que conocemos todos, la señera coronada, la de la franja azul. La de Alicante es de color violeta o la de Castellón y la de Alicante tiene otra franja, pero todas coronadas. ¿Por qué están coronadas? Porque formaban parte de un reino, el reino de Valencia. La muixeranga
La muixeranga es el himno oficioso y tradicional de Valencia, del Reino de Valencia. En los enlaces descubrirán en la muixeranga muchas cosas que ustedes desconocen, que no tenían ni idea. Algunos sí, pero el 99% de ustedes no. Y así en muchísimas cosas. Pero si me alargara, en todo el guión que tengo aquí y toda la documentación que tengo aquí, que la voy a guardar, eh, estaría 4 días o una semana hablando. Y yo no quiero meterme en esas historias, porque yo viví esas guerras, formé parte de ellas. Primero en un lado y después en el otro, te iban comiendo el tarro. También verán que cuando suena la muixeranga, cualquier valenciano se pone de pie y guarda el debido respeto, seas de derechas o de izquierdas, siempre que tengas los dedos de frente o de cultura. Las torres humanas no son un espectáculo. Los castillos, que todo el mundo piensa que son de Cataluña, no, son de Valencia. Aquí también se explica. Las torres humanas no son un espectáculo, forman parte del rito del respeto a la Virgen y la tradición, la cultura, del rito del respeto a la Virgen y la tradición, la cultura y la tradición es levantarse, ponerse de pie, permanecer de pie y en silencio. Y si vas de uniforme, de cuadrarse y saludar militarmente, porque es el himno de toda la vida del Reino de Valencia. Todo se politizó y sigue politizado. Valencia, el reino más rico, hermoso, el vergel de la península ibérica, de la joya de la corona. Valencia, la joya de la corona de España, de la península ibérica. Porque hubo un tiempo en que coincidió en que reinaba el mismo rey en toda la península ibérica, Portugal incluido, y también se casó con la reina de Inglaterra, Felipe II. Por lo tanto, Portugal también pertenecía a España. Y Inglaterra, el Reino Unido, casi. Si hubiera sido su padre, Carlos I, el rey emperador, no se hubiera escapado, sin luchas y sin nada. Tengo que confesar que a estas alturas, con 64 años, pues me preocupa. A mí me da igual, pero no me da tan igual. No me da tan igual. Porque, como digo, está tremendamente politizado. Y bueno, esto va a levantar ampollas. Valencia, el reino más rico, hermoso, el vergel de la península ibérica, la joya de la corona de España. Primero de Aragón y después de la España unificada, una vez terminada la última cruzada. Un reino que era un vergel y un pueblo pacífico, comerciante, tranquilo y trabajador. Además, leal, muy leal a la corona. Muy leal a la corona. Hasta que cambió. Cambió con la venida de los Borbones. Hasta que le robaron todos sus fueros, su historia con la llegada de la dinastía de los Borbones. Felipe V arrasó el reino de Valencia. Casi exterminó a su población y le lo robó todo, absolutamente todo. El honor, los fueros, sus costumbres, sus raíces. Pero no doblegó a los valencianos. Una cosa es que seamos pacíficos. A otra cosa es que no sepamos luchar. Luchamos, pero el ejército castellano era enorme al mando de un mariscal francés.
francés. Y en la batalla de Almansa a todo el mundo alcanza. La batalla de Almansa a todo el mundo alcanza. Se quemaron ciudades, quemaron a niños, a mujeres. Desaparecieron pueblos. Ciudades como Játiva fueron arrasadas. Felipe V ordenó que no quedara piedra sobre piedra, que se quemara todo. Por eso, en muchísimos pueblos y ciudades, en los ayuntamientos, el cuadro de Felipe V, el primer Borbón, que llegó a España, está colgado, su cuadro, cabeza abajo. Cuando entró a reinar Felipe VI, ya que se llama Felipe VI, Felipe V, Felipe VI Borbón, creo que todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, del Reino de Valencia, mandaron una carta y cientos, miles de firmas de valencianos, entre ellas la mía, a Su Majestad el Rey, para que simplemente, pues, pidiera disculpas, porque eso fue un genocidio. Cuentan los historiadores, que casi nos extinguieron. Casi nos extinguieron. Casi, pero no nos extinguieron. Valencia resurgió los valencianos resurgimos de nuestras cenizas. Años después, otras regiones de España se apropiaron de su historia, incluso de su lengua, como por ejemplo Cataluña. Pero aquí no estoy descubriendo nada nuevo. Hoy es el Día de la Comunidad Valenciana. Se conmemora la entrada triunfal de Jaume I el Conqueridor. Para los castellanos, Jaime I el Conquistador. Hoy van a escuchar mucho hablar en valenciano. En Valencia, hoy es el Día de la Comunidad Valenciana. Se conmemora la entrada triunfal de Jaume I el Conqueridor en Valencia y fundó el reino más rico, hermoso y próspero de la península. Era un vergel. Era un vergel. Y a partir de ahí, todos los reyes de la corona de Aragón no vivían en Aragón, vivían en el Reino de Valencia. Tanto es así que hay escritos, pues, de las cortes aragonesas que pasaba aquí, que el rey de Aragón estaba en el Reino de Valencia. Jaume I, el Conqueridor, vivió y murió en Valencia. Está enterrado en el monasterio de Poblet. El monasterio de Poblet es muchísimo más viejo que el Escorial. Allí se enterraban los reyes de la corona de Aragón, en el monasterio de Poblet. Es digno de ir a ver. Y al lado hay una ciudad que se van a quedar impresionados. ¿Quieren seguir el rastro de los cruzados? Vayan ahí. Y verán rastros de los cruzados por todas partes. Los cruzados no desaparecieron, no se fueron a Inglaterra. Los cruzados sí vinieron aquí. Si estaban en los Pirineos, la mayoría de ellos, cuando la matanza, pues muchos de ellos que educaban a los reyes, entre ellos a Jaume I, pues simplemente era cruzar los Pirineos y ya estabas dentro. Y aquí siguen, hay zonas de Aragón, zonas del norte de Valencia, de Castellón, donde se nota muchísimo que ahí están los descendientes de los cruzados, de los auténticos cruzados. No están en América ni están aquí, están en España. ¿Quieren ver un castillo que todo el mundo conoce? Algo fantástico. ¿Dónde estaba el Papa en Luna? Peñíscola. Es un castillo templario.
Nota, no se pierdan los enlaces. Es un recomentario. Y muchísima atención a la muixeranga. Muchísima atención a la muixeranga. Los enlaces van a descubrir muchísimas cosas aparte de que se van a entretener un rato. Comentario. Me he mantenido neutral, aunque sé que este programa de hoy va a ser polémico y por esta razón no voy a eliminar el guión, ni mucho menos la documentación. Obviamente, voy a comprimirlo al máximo, pero en el guión hiper contrastado está todo, pero hay mucho más, muchísimo más, muchísima más documentación, muchísima más. Pero señores, lo curioso es que esto los historiadores lo saben, lo saben. Los historiadores lo saben. Los historiadores de verdad lo saben. De la Edad Media y del Renacimiento, bueno, lo saben. Pero ¿por qué no lo dicen? Día de la Comunidad Valenciana. Día de la Comunidad Valenciana. Y ya les he dicho que van a escuchar mucho hablar en valenciano hoy. ¿Por qué el Día de la Comunidad Valenciana es el 9 de octubre? El Día de la Comunidad Valenciana se celebra el 9 de octubre porque conmemora la entrada de Jaime I, Jaime I el Conquistador, Jaume I el Conqueridor, en la ciudad de Valencia en el año 1238, cuando logró la rendición del rey musulmán Zayyan ibn Mardanis, después de meses de asedio. La ciudad se rindió. Y el rey hizo su entrada triunfal. Y celebró la misa, la Santa Misa, muy cerca de la catedral. Se puede ver aún una baldosita así, de manises, pintada a mano, pero tienes que saber dónde está. Muy cerquita de la catedral, y ahí es donde se celebró la primera misa en la Valencia ya cristiana. Esta fecha marca un momento significativo en la historia de la región, simbolizando la reconquista cristiana de Valencia. Esto es historia reducida o comprimida. Y aquí, pues yo no voy a poner todo lo que he contrastado, las 5, 10, 20 veces que lo he contrastado. Voy a poner 2, la historia comprimida y la inteligencia artificial, que lo lee todo. ¿Por qué el Día de la Comunidad Valenciana es el 9 de octubre? El Día de la Comunidad Valenciana se celebra el 9 de octubre porque conmemora un hecho histórico fundamental. La entrada del rey Jaume I, Jaime I, en la ciudad de Valencia en el año 1238, tras la capitulación de la ciudad bajo el dominio musulmán. ¿Qué ocurrió ese día? El 9 de octubre de 1938, Jaume I el Conqueridor, Jaime I el Conquistador, hizo su entrada triunfal en Valencia, marcando el inicio del reino de Valencia dentro de la corona de Aragón. Este evento simboliza un nacimiento político y territorial de lo que hoy es la Comunidad Valenciana, lo que siempre fue hasta 1800 el Reino de Valencia. ¿Desde cuándo se celebra? La primera celebración documentada, agárrense la silla, fue en 1338. 1338, la primera celebración, cuando se organizó una procesión para recordar el centenario de la conquista y pedir la intercesión de San Dionisio durante una hambruna. Porque hoy también en Valencia se celebra el Día de los Enamorados. Es costumbre regalar dentro de un pañuelo dulce y pasteles a las mujeres. A tus novias, a tu mujer, a tu hija. En 1976 se oficializó como el Día Nacional del País Valenciano.
¿Ven la politización? Y en 1982, con el Estatuto de Autonomía, se consolidó como el Día de la Comunidad Valenciana. Comentario que me sale ahora. Miren ustedes. Yo he conocido la plaza del ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento de Valencia, la plaza del Caudillo, la plaza del País Valenciano, la plaza del Reino de Valencia, del Reino de Valencia, la plaza de no sé qué, la plaza de no sé cuánto, la plaza de no sé quinto. Le han puesto 500 nombres, al final se ha quedado como plaza del ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento. ¿Cómo se celebra hoy? Se realizan actos institucionales, culturales y festivos en toda la región. En Valencia destaca la procesión cívica de la Real Señera, fuegos artificiales, conciertos y la tradicional mocadora pañuelada, donde se regalan dulces de mazapán en forma de frutas. IA, inteligencia artificial. ¿Cuántos años tiene Valencia? 470 años. Psst. Comentario, no se me alboroten, que todo tiene su pero y su explicación. La ciudad de Valencia tiene 470 años desde su fundación el 25 de marzo de 1555. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos años tiene Valencia? La ciudad de Valencia fue fundada por los romanos en el año 138 a.C., es decir, que 138 años antes de nacer Jesús de Nazaret, Valencia ya existía, como Valencia. Exactamente se decía bajo el nombre de Valentia Edetanorum, como colonia para soldados licenciados, para los legionarios licenciados del Imperio Romano. Si hacemos cuenta, desde su fundación hasta hoy, es decir, el 2025, Valencia tiene aproximadamente, agárrense, 2.163 años de historia. Comentario que me sale ahora. Ahora busquen cualquier historiador que quieran, que sea serio, y a ver cuántos años tiene Barcelona. Más de 2 milenios de legado romano, musulmán, cristiano y moderno. Más de dos milenios de legado romano, musulmán, cristiano y moderno. IA, inteligencia artificial. Comentario. La diferencia es porque la primera opción parte de la unificación de España tras la última cruzada en la Reconquista por los reyes católicos. La segunda es desde la fundación de Valencia por Roma. Pero atención, se sabe que antes Valencia ya existía. Esto es lo que demuestran los estudios de las excavaciones arqueológicas que se realizan permanentemente por los arqueólogos e investigadores y científicos en el centro de Valencia. Unas que se pueden visitar y otras que no se pueden visitar. Historia del Reino de Valencia. El Reino de Valencia fue un territorio clave en la historia de la península ibérica, especialmente durante la Edad Media. Su historia se remonta a la conquista musulmana en 1938, cuando Jaime I de Aragón y Cataluña, miren aquí ya cómo se manipula, y Cataluña fue un ducado o un condado, nada más. Que yo sepa, dentro de estos de los títulos nobiliarios, es más un marquesado que un condado o un ducado. Pero en fin,
me corrigen. Pero Cataluña, desde luego, que nunca fue un reinado. Nunca, 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 nunca. Y siempre perteneció a la corona de Aragón. Y en una primera etapa de Cataluña, la mayor parte de Cataluña pertenecía a la corona francesa. Y ahí se hizo un cambio. De esos territorios a estos. Ya está. ¿Se dan comentario que me sale ahora? ¿Se dan cuenta por qué tengo tanta precaución? Porque está todo politizado. Porque yo aquí no he escrito nada. Lo único que está hecho ha sido copiar, pegar y darle forma. Y reducirlo, obviamente. Este proceso de conquista se desarrolló en varias etapas y se caracterizó por la falta de un ejército real, permanente y la ineficacia del sistema defensivo islámico. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Es verdad que Jaume I Conqueridor avanzó rápidamente, conquistó Burriana y al mismo tiempo que al conquistar Burriana, que es muy importante, pues muchas ciudades musulmanas, muchas ciudades, reinos, pues se rindieron inmediatamente. Porque el rey Jaume I llevaba un ejército impresionante, pero impresionante. Miles y miles y miles de infantes y caballeros venidos de toda Europa. Era una cruzada. Castilla estaba haciendo la suya. Jaume I estaba haciendo la suya. Pero Jaume I era implacable. Acuérdense, Jaume I fue nombrado rey con 9 años. Y entonces tenías que llegar a acuerdos con todos, absolutamente con todo el mundo. Con los señores, pero también con el pueblo. Fue educado por los templarios y por la iglesia. Tenía una cultura exquisita y era un rey guerrero, pero guerrero más no poder. Sabía leer, escribir y sabía de cuentas, los templarios en la iglesia. La conquista fue seguida por un proceso de repoblación con población catalana y aragonesa. Y el reino mantuvo su autonomía política con sus propias instituciones y moneda. Comentario. Jaume I, el conquistador, Jaime I, el conquistador, pues cuando vio Valencia, vio lo fértil que eran las tierras y vio el potencial que tenía eso y se enamoró de Valencia perdidamente, pero cuando más recorría de territorio, más iba conquistando, más se iba enamorando. Tanto es así que al final la sede de la corona de Aragón, de hecho, estaba en Valencia, en el Palacio Real de Valencia, dentro de la ciudad de Valencia. 12 puertas enormes tenía, aunque eran 2, y 4 metros de muralla. Era una de las ciudades más fortificadas del sultanato. A pesar de la unión con Castilla en 1707, la influencia de la corona de Aragón se puede apreciar en la actualidad. Y tanto que se puede apreciar. Porque todos somos lo mismo. Valencia está llena de aragoneses. Valencia ciudad y muchos pueblos también. Y los aragoneses, pues hay zonas de Valencia que fueron repobladas por los aragoneses donde hablan en castellano. Y hay las zonas donde van los aragoneses que se hablan valenciano, inmediatamente se adaptan y hablan en valenciano. Comentario de hecho. Historia reducida. Historia del Reino de Valencia. Está contrastado a veces hasta 10, 12 veces, pero estoy poniendo solo la historia reducida, que lo he contrastado en muchos
partes de la historia, esto es un comentario, y en la inteligencia artificial. La historia del Reino de Valencia. A ver lo que nos dice esto es inteligencia artificial. La historia del Reino de Valencia es fascinante y está profundamente ligada a la evolución de la corona de Aragón. Aquí tienen un resumen detallado. Fundación y expansión siglo XIII. El Reino de Valencia fue creado en 1238 por Jaime I el Conquistador tras la reconquista de la taifa musulmana de Valencia. Tras la conquista se inició una colonización por catalanes y aragoneses. Y napolitanos, y de Cerdeña, y de todas partes. Pero es que la mayoría de los musulmanes se quedaron. La mayoría de musulmanes, como el rey no mataba a los musulmanes, Jaime I, esto es un comentario, no mataba a los musulmanes, pues los musulmanes que estaban trabajando allí, vivían allí, pues siguieron viviendo y siguieron estando allí. ¿Y eran sordomudos? No, no eran sordomudos. Hablaban valenciano, una lengua romance. Tras la conquista se inició una colonización por catalanes y aragoneses y en 1261 se promulgaron los fueros de Valencia. 1261. Y llega el primer Borbón y se los carga. Los fueros de Valencia. Y se lo carga todo. Lo único que dejó fue el tribunal más viejo que existe en el planeta Tierra. El Tribunal de las Aguas, el Tribunal de las Aguillas. Todos los jueves los pueden ver en la Puerta de los Hierros, en la catedral. Y es válido, ¿eh? Que establecieron su autonomía jurídica y administración dentro de la Corona de Aragón. Esplendor cultural y económico, siglo XV. El siglo fue considerado el siglo de oro de las letras valencianas. Comentario. Todo eso se lo ha apropiado Cataluña. Lo curioso es que uno nació en Gandía, el otro al lado de Gandía, el otro en Valencia, el otro en Sueca, el otro aquí, el otro allá. Es muy curioso. Es muy curioso. ¿No? Pues en fin. Pero igual también se han apropiado de Santa Teresa de Jesús, del Cid, de los Reyes Católicos, de Colón. Valencia se convirtió en el comentario hecho. Valencia se convirtió en el centro económico y financiero de la Corona de Aragón, superando incluso a Barcelona. Claro que la superó, porque Valencia comerciaba, el rey musulmán comerciaba directamente con la ruta de la seda, con las especias, y era tremendamente rica, pero tremendamente rica y poderosa. Se construyeron grandes obras arquitectónicas como las Torres de Quart, que siguen aún en pie, el Palacio de la Generalidad, que es una pasada. Problema, que no sé si hay visitas, yo lo conozco de mi época política. La Lonja de la Seda, que es una auténtica, es una joya, es una auténtica pasada. Símbolo del poder comercial valenciano. Decadencia y abolición siglo XVIII. En 1707, tras la guerra de sucesión, cuando murió el último de los Austrias, sin descendencia, montaron en una carroza con la guardia pretoriana del Rey Sol y mandaron inmediatamente a un Borbón a que ocupara el trono de España. Tras la guerra de la sucesión, los decretos de nueva planta abolieron los fueros e instituciones del Reino de Valencia, integrándolo en el modelo centralista borbónico. En Valencia, a los Borbones tradicionalmente no se les ha podido ver, porque nosotros
Perdimos la guerra porque apoyábamos a los austrias. Como toda la corona de Aragón, Cataluña, todos sufrimos, pero por quien fue Felipe V fue a por los valencianos. Era el Netanyahu de la época para los valencianos. Nos quería exterminar y casi lo consiguió. Aunque el nombre de Reino de Valencia se mantuvo, atención, hasta la división territorial en 1833, ya no tenía autonomía política. ¿Se imaginan ustedes, comentario, se imaginan ustedes un ejército de castellanos fundamentalistas, afrancesados, peloteros del rey, comandados por un mariscal francés, con las órdenes implícitas del rey de Francia, que era quien realmente gobernaba, no su nieto, Felipe V, pero Felipe V era el que daba las órdenes del exterminio de todos los valencianos. Y toda la fuerza de Valencia y del Aragón, Cataluña, las Baleares, Nápoles, Cerdeña, Sicilia, un montón de sitios de la corona de Aragón, pues acudieron, ¿dónde? A la fortaleza de Almansa. No podía caer Almansa, porque si caía Almansa, las puertas al reino de Valencia quedaban abiertas de par en par al genocida. Y cayó Almansa. Y aquí tenemos una frase, un dicho, que cuando el mal ve d'Almansa, a todo el mundo alcanza. Y esto pasa de padres a hijos. Si hay cultura, si no hay cultura, pues lo estudias en la escuela, porque esto sí que se estudia en la escuela. Traducido es, cuando el mal viene de Almansa, a todo el mundo alcanza. A partir de ahí entró el mariscal y todos los castellanos borrego cuadrados, afrancesados peloteros de Felipe V, a degüello y a muerte a fuego y espada, literal. Niños, mujeres, ancianos. Quemaron pueblos, ciudades, desmontaron. El rey dijo, que no quede piedra sobre piedra. Hay muchos pueblos que tienen de sobrenombre unos cuantos, Játiva, por ejemplo, que el apodo es Socarrach. Socarrach quiere decir a la parrilla. A la parrilla. Los quemaron a todos. A todos no. Algunos sobrevivió. Pero porque salieron pitando. Y miren que allí hay una fortaleza impresionante. Aunque el nombre del reino de Valencia se mantuvo hasta la división territorial en 1833, ya no tenía autonomía política. Nos lo quitaron todo, hasta el honor. Pero nosotros no nos rendimos. Nuestros antepasados no nos rendimos. No se rindieron. Esa historia que Castilla nos prohibió hablar en nuestra lengua, el valenciano. En mi época, y en la época de mis hermanos aún era peor. Si te oían hablar en castellano, te decían hablar, lo mejor que te podía pasar, lo más suave que te podía pasar era hablar en cristiano. Lo normal es que te pegaran una hostia. Y si en la escuela tú hablabas con un niño en valenciano, tenías la hostia asegurada. ¿Se acuerdan las famosas reglas de madera? Cuando te querían hacer daño, ¿era mano arriba? No, te pegaban en los nudillos, a niños pequeñitos y a niñas, porque yo en mi pueblo, en la escuela era mixta.
Todos hemos recibido, todos hemos recibido, por hablar en valenciano. Lo más curioso es que eran maestros que también hablaban en valenciano. Pero el régimen de Franco tampoco quería que habláramos en valenciano. Curiosidades, ¿eh? Comentario hecho. Legado histórico. El Reino de Valencia dejó una huella profunda en la cultura, lengua y arquitectura de toda la región. La historia ha sido documentada extensamente como en la obra de Vicente Boix, del siglo XIX, que recoge en 3 volúmenes la evolución de la ciudad y del reino. Pero libros de historia, esto es un ejemplo. Un ejemplo, ¿eh? Hubiera podido poner 20.000, yo qué sé. IA, me ha salido la IA pues este se ha quedado. Y ahora viene el título. Y lo voy a decir en valenciano. El 9 d'octubre. El 9 d'octubre. El 9 de octubre. El día de la Comunidad Valenciana, el día del Reino de Valencia, el día de la Comunidad Valenciana, el día del Reino de Valencia. Mire, el 9 d'octubre, más de 2163 años de historia contemplan este día. Contemplan este día, más de 2163 años de historia. Pero comentario, atención, atención, muchísima atención. Se sabe con toda certeza que antes de Roma, aquí estaban los íberos, y antes de los íberos otros, y antes otros, y antes otros, y cuanto más excavan, más se encuentran. Detrás de la Basílica de la Virgen de los Desamparados y cerquito hay una cristalera que se puede ver restos arqueológicos, y hay zonas que se pueden visitar, turísticas, y zonas que no se pueden visitar porque están excavando y siguen investigando y trabajando. Bueno, y aquí vienen los enlaces. Yo les pido, por favor, comentario, les pido por favor que no se los pierdan. Se van a entretener mucho y van a descubrir cosas muy bonitas. Cosas que ustedes no tienen ni idea. Y muchos van a decir, pero, ya lo dejarán en los comentarios. Y van a ver cómo me ponen a parir también, ¿eh? Unos me aplaudirán y otros me pondrán a parir. El primer enlace, Himno de Valencia subtitulado en castellano para que lo entiendan. Pero este himno tiene muy poco tiempo. La conquista de Valencia. La conquista de Valencia. Fíjense en los acentos. En los acentos. Porque está escrito en valenciano. La conquista de Valencia. No, que no lo van a... Es que no lo leen. 1238. Otro enlace. Y otro enlace. Y otro enlace. Y otro enlace. La muixeranga. Atención, comentario. Atención, comentario. La muixeranga es el himno oficial o oficioso histórico del Reino de Valencia. Cualquier persona con un poco de cultura, sea de derecha o de izquierda, te lo va a aceptar como bueno. Y de verdad que impresiona. Impresiona muchísimo. Aquí hay un enlace, hay varios enlaces que todos son de Algemesí, Valencia. Y no es por casualidad. Es porque ahí se ve toda la pompa de la muixeranga. Imagínense ustedes la pompa que tendría el rey, Su Majestad el Rey, don Felipe VI, si dijera, oye, lo que hizo mi antepasado Felipe V fue un genocidio, una barbaridad.
No hace falta que lo sientas, simplemente con que digas eso. Con que diga eso, Majestad. Y Valencia estaría a sus pies. Y sería recibido con esto, así. Como así eran recibidos los reyes, porque esto está reservado solo a Dios, a la Virgen y a los reyes. Y a la señora. A la bandera. Algemesí. 1. 2 enlaces. La Muixeranga, 3 enlaces. 4 enlaces. Aquí van a descubrir muchísimas cosas. ¿Por qué la señora, la bandera valenciana, no se inclina hacia nadie ni puede salir por la puerta? ¿Por qué? Se preguntarán todos, ¿por qué? ¿Qué tiene esa bandera? Un enlace. La lengua que se hablaba en Valencia antes de la conquista de Valencia de Jaume I, antes de la conquista de Jaume I en 1938, en 1238 en Valencia se hablaban principalmente dos lenguas. Dos lenguas. Lenguas habladas antes de la conquista. Árabe. Era la lengua dominante durante el periodo del dominio musulmán, utilizada en la administración, la cultura y la vida pública. ¿Pero qué hablaba el pueblo? Romance mozárabe, romance valencià, romance valenciano. Como el castellano antiguo. Romance, es decir, hablaban pues el romance descendiente del latín, con raíces latinas del Imperio Romano. A pesar del dominio islámico, los mozárabes cristianos que vivían bajo el poder musulmán conservaron una forma de latín vulgar evolucionado como romance, y esto es válido para, menos para el vasco, para todas las lenguas que se hablan en la península ibérica. Y todas nacieron más o menos al mismo tiempo. Año arriba, año abajo. Eso es lo que dicen los historiadores y los lingüistas. Comentario hecho. Esta lengua se hablaba en el ámbito doméstico y cotidiano y tenía influencias del árabe. Comentario que me sale ahora. Como curiosidad le diré que la valenciana tiene una barbaridad, posiblemente sea la lengua que se habla en España que más palabras en árabe tenga. Jaume I, al conquistar Valencia, ordenó que los fueros se tradujeran al romance que hablaba el pueblo. ¿Han oído bien? Esto es historia. Jaume I, yo aquí no he escrito ni una coma, Jaume I, al conquistar Valencia, ordenó que los fueros se tradujeran al romance que hablaba el pueblo, lo que indica que esta lengua tenía vitalidad y era comprendida por la población local, por todos. Estamos hablando de la lengua romance valenciana. Mire, yo aquí no he escrito nada. El catalán no es un dialecto del valenciano, sino que ambos son variantes de la misma lengua. Aunque comparten similitudes, el valenciano es considerado una de las principales variedades dialectales del catalán. Manipulación. Como ven, no he escrito nada, estoy siendo imparcial. Algunos argumentan que el valenciano pertenece al grupo occitano-románico, lo que sugiere que podría ser más correcto decir que el valenciano es un dialecto del occitano, no del catalán. En resumen, aunque están estrechamente relacionados, cada uno tiene sus particulares y diferencias significativas. Vuelvo a repetir, yo aquí no he escrito nada. Nada. Estoy leyendo. Antes de la conquista de Jaume I en Valencia se hablaba principalmente el romance valencià, el romance valenciano, que es una lengua derivada del latín vulgar, como el castellano.
cuando castellano, como el romance, la lengua romance castellana, igual, como el gallego. Este idioma era la lengua única que se utilizaba en la corona de Aragón y en otros pueblos de España. El latín, vulgar. ¿Qué nos están diciendo aquí? Este idioma, el romance, está escrito en valenciano. El romance, yo aquí no he escrito nada, ¿eh? Este idioma era la lengua única que se utilizaba en la corona de Aragón y en otros pueblos de España. Es decir, que en otros pueblos de España se entendía perfectísimo el valenciano. La lengua romance del valenciano. La lengua valenciana, que se considera una variante del romance, se mantuvo en uso durante la dominación musulmana y se desarrolló a lo largo del tiempo, reflejando la influencia de las lenguas romances y árabes. ¿Qué lengua se hablaba en Valencia antes de la conquista de Jaime I? Antes de la conquista de Jaume I, el Conquistador, en 1238 en Valencia se hablaban principalmente dos lenguas habladas en Valencia antes de la conquista. Árabe. Era la lengua dominante durante el periodo del dominio musulmán, utilizada en la administración, la cultura y la vida pública. Romance. Mozárabe, romance valenciano. Eso es lo que hablaba el pueblo. A pesar del dominio islámico, los mozárabes cristianos que vivían bajo el poder musulmán y los musulmanes también, pues hablaban en árabe, se pasaban del árabe al romance valenciano. Conservaron una forma del latín vulgar evolucionado conocida como romance. Esta lengua se habla en el ámbito doméstico y cotidiano y tenía influencia del árabe. Vamos, ¿qué no haremos sordomudos? Eso es un comentario, obviamente. Jaume I, el conquistador, al conquistar Valencia, ordenó que los fueros se tradujeran al romance que hablaba el pueblo, es decir, al valenciano, lo que indica que esta lengua tenía vitalidad y era comprendida por la población local, por todo el reino. Él iba avanzando, iba conquistando y se daba cuenta que todo el mundo hablaba el romance valenciano. La Comunidad Valenciana tiene una academia de la lengua, igual como tiene España, el resto de España, la Real Academia Española, por ejemplo. Pues sí. La Comunidad Valenciana tiene la Academia de la Lengua, la Academia Valenciana de la Lengua, AVL. Es la institución encargada de regular y promover el uso del valenciano en la Comunidad Valenciana. Lo mismo que hace la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Exactamente lo mismo. Fue creada por ley de la Generalitat Valenciana en 1998 y tiene como función determinar y edificar los estándares oficiales del valenciano, respetando su tradición lexicográfica y literaria. Sí, la Comunitat Valenciana cuenta con una institución oficial dedicada a la lengua, la Academia Valenciana de la Lengua, la Academia Valenciana, es que está en valenciano, la Academia Valenciana de la Lengua, AVL. ¿Qué es la AVL? Es el organismo estatutario encargado de establecer la normativa lingüística del valenciano. Fue creada por la Ley 7 de 1998, aunque se constituyó oficialmente en el 2001. Comentario que me sale ahora. Las guerras que hay en la actualidad a nivel lingüístico siguen. Todas las lenguas tienen su música, su ritmo, su musicalidad.
En España hay dos lenguas muy tocadas. Una es el vasco, que la mayor parte del vasco se había perdido, y la otra es el valenciano. Miles de millones de pesetas y después de euros fueron llegando a Valencia para catalanizar a los valencianos. Y acuérdense, todos tenemos un precio. Comentario hecho. Sigo. Tiene sede en el monasterio de San Miguel de los Reyes en Valencia. Ahí está la sede de la Academia Valenciana de la Lengua. Funciones principales: determinar y elaborar la normativa del valenciano, velar por su uso y promoción en la Comunidad Valenciana, publicar gramáticas, diccionarios y corpus lingüísticos, asesorar a instituciones públicas en cuestiones lingüísticas. Y vuelvo a preguntar, ¿valenciano o catalán? Existe un debate político y lingüístico sobre si el valenciano es una lengua independiente o una modalidad del catalán. Es verdad. La AVL, según la ley fundacional, parte de la realidad lingüística valenciana y de la normativización consolidada, pero reconoce la unidad del sistema lingüístico catalán-valenciano. Actualmente hay propuestas políticas para reformar el estatuto y reforzar el carácter propio del valenciano en frente del catalán. Comentario. Curiosamente es la generación Z quien más está promoviendo esto. Hay una movida impresionante, donde yo no me quiero meter en absoluto. Yo ya lo viví. Nota. En la actualidad la comunidad científico-lingüística afirma que es el catalán el dialecto del valenciano y no al revés, como se ha mantenido desde hace decenios. Mientras la burguesía catalana hablaba catalán, la burguesía valenciana hablaba en castellano, y más después de la llegada de Felipe V, que casi exterminó a la población autóctona. En la actualidad, no solo la Academia de la Lengua Valenciana afirma que el catalán es un dialecto del valenciano, también la mayoría de los lingüistas y estudiosos de este tema, de la península y de otras partes del mundo. Pero el debate está en la calle y muy vivo. Aquí también entra el mundo académico árabe o moro, que afirman que en Valencia se hablaba el árabe y una lengua romance, el valenciano. Comentario, me lo he currado, ¿eh? Según historiadores musulmanes afirman que cuando conquistaron Valencia se hablaba una lengua con raíces latinas llamada valenciano o valencià. La realidad. En la actualidad, en el 2025, la mayoría de los valencianos aceptan como verdadero que el valenciano nació al mismo tiempo que otras lenguas de España o la península, como la lengua romance, el valenciano, el valencià, y que el catalán es un dialecto del valenciano. Y aquí viene una cosa graciosa, esto es un comentario, pero fíjense lo que dicen aquí. O el valenciano mal hablado. Lo leo de arriba abajo. En la actualidad, en el 2025, la mayoría de los valencianos aceptan como verdadero que el valenciano nació al mismo tiempo que otras lenguas de España o la península como lengua romance, el valencià, el valenciano, como lengua romance, y que el catalán es un dialecto del valenciano o el valenciano mal hablado. Yo aquí no he puesto ni una coma. Comentario. Todos ustedes saben que yo soy valenciano parlante y hago traducción simultánea, porque mi mente piensa en valenciano. Y hago traducción simultánea del valenciano al castellano. Y claro, a veces se me escapan y se me nota el acento, me imagino.
me imagino, no, soy seguro que, por supuesto que yo tengo mi opinión, pero permítanme que que no la haga pública hoy. Es decir, no la voy a hacer. Ya digo que yo ya he tenido mis historias, ya viví mis guerras en esta historia, de un lado y del otro. Porque quiero permanecer neutral, aportar datos y que cada uno saque su conclusión. Son tantos los datos, la información de la que dispongo, que no cabe. No cabe. No cabe. Pero este documento no lo voy a borrar. Yo habitualmente lo borro. Se van a la papelera y adiós. Este se va a quedar. Porque esto yo soy muy consciente que va a llevar polémica. Los partidarios de que esto es catalán, los partidarios que no, unos me van a aplaudir, otros me van a odiar, en fin. Comentario. Aquí hay una guerra política y semántica desde que tengo uso de razón. Y continúo leyendo. Supongo que todo cervantino está estudiado, aunque desconozco si existen ensayos sobre la obsesión de Cervantes hacia las lenguas. En su póstumo Los trabajos de Persiles y Sigismunda, 1617, hay quien clama por el idioma perfecto. ¿Qué lengua podrá decir a qué pluma escribir lo que sintió? Entrecomillado y exclamación. Y otro, por el contrario, oculta el suyo. ¿Para qué? Para disimular la lengua y que por ella no fuese conocido por el extranjero, me fingí mudo y sordo, entrecomillado, ¿eh? Treta quizás autobiográfica de Cervantes. En los intentos de fuga de la cárcel o baños de Argel. En el Persiles, novela de pergaminos que viajan a Roma, surgen personajes que hablan francés, italiano, polaco, castellano y valenciano. Pero el novelista no especifica lo de valenciano, al dar por hecho que los lectores sabrían qué lengua aplicaba esos adjetivos laudatorios. Entrecorchetado. Cerca de Valencia, dice Cervantes, la hermosura de las mujeres y su extrema limpieza y graciosa lengua, con quien sola la portuguesa puede competir en ser dulce y agradosa. Cervantes. Prosiguiendo el peregrinaje a Roma, entrecorchetado, al salir de Villarreal, una pastora valenciana, puntos suspensivos, en su graciosa lengua. Se supone que el valenciano lo da por supuesto. Aquí hay un paréntesis que pone ibit punto. Según Cervantes, la lengua hablada por la joven de Villarreal era sumando objetivos, entrecomillado, graciosa, dulce y agradable, solo similar a la portuguesa. Pero Cervantes no tenía el mínimo interés en defender un idioma valenciano que nadie cuestionaba. Solo le preocupaba el ritmo narrativo y no la inclusión de gentilicios que reafirmaran la existencia de una lengua. Lo daba por hecho. El novelista, con elipsis y huyendo del pleonasmo, expone su admiración hacia el valenciano, sentimiento que no prodigó a otras lenguas. En el Quijote, por ejemplo, se muestra avaro de complementos hacia la catalana, a la que no le dedica ni una alabanza. Entrecorchetado, diciéndoles en lengua catalana, puntos suspensivos, entre paréntesis, dijo en su lengua gascona y catalana, Quijote,
Esas frases pertenecientes al encuentro con dos ladrones catalanes. Estoy leyendo, ¿eh? Esto es Cervantes, ¿eh? Puro y duro. A los que asocia al mito del bandido generoso andaluz, carecen de los diplomáticos epítetos sobre las bondades de cualquier idioma. Vamos. Comentario. Comentario, observación. Cervantes en ningún momento reconoce el catalán como idioma ni como nada. Como mucho, el valenciano mal hablado. No le preste ninguna atención. No obstante, ¿sería suficiente este matiz diferenciador para convencer a algún escéptico de que Cervantes distinguía entre valenciano y catalán? Pues no. Según los historiadores, Cervantes pasaba un montón del catalán. Incluso los recolectores de frases alusivas al idioma valenciano tibotean sobre incluir o no las alabanzas del Persiles, al no especificar que la lengua en la dulce y agradable, podríamos sustituir ambos adjetivos por melosa, de miel, respecto al tibuteo, como diría la folclórica, al tibubear se va a acabar. Yo estoy leyendo, leyendo. En 1615, los talleres madrileños de la viuda de Alfonso Martín imprimían la gran sultana doña Catalina de Oviedo, comedia de traidores, eunucos y pillastres renegados ambientada en el serrallo de Constantinopla, donde una atractiva cautiva española enamora al sultán. Por los 2.961 versos de la obra culebrera La pesadilla de Cervantes sobre cautivos y lenguas, recuerdo de sus años de soldado imperial y de puteado prisionero en africanos calabozos sumidores de lenguas románicas y semíticas. Así en la novela, cuando el renegado Roberto presume de hablar griego, le contesta el turco Salek, entrecorchetado: aquí todo es confusión y todos nos entendemos con una lengua mezclada que ignoramos y sabemos. Se cierran corchetes. Se trataba de una lingua franca, especie de esperanto de léxico, imprescindible mezcla de árabe, valenciano, castellano, italiano y portugués, en uso desde Orán a Estambul. Como filigrana literaria, Cervantes caracterizaba a un idioma sin nombrarlo, solo con adjetivos o rizando el rizo con un sustantivo. Así, los judíos que aparecen en la Gran Sultana increpan de este modo: el Dios te maldiga. Los sefarditas, desde Marruecos a Bizancio, alegaban que Dios era plural, politeísta, siendo la gracia dio la adecuada detalle morfométrico que Cervantes utiliza para singularizarlos. Joder, qué dolor de muelas. Más interesante es el diálogo entre el juez o cadí con el cautivo madrigal, pillo que pretende enseñar a hablar a un elefante del sultán. En pocos versos, Cervantes ofrece un abanico de dialectos y lenguas. La jerga de Lampa, la jerigonza de ciegos, la bergamasca de Italia, la antigua de los griegos, la turquesca o morisca, la gascona de la Galia, la española, la vizcaína y la húngara.
aunque a ninguna halaga, con los adjetivos que otorgó a la dulce lengua valenciana. Estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyendo. Yo aquí no he escrito nada, pero absolutamente nada. Su vizcaína adolescente, de ser antigua y extraña, las demás le parecen escabrosas, graves, tristes, etc. Y volvemos a la duda, pues resulta extraño que la lengua de aquellos soldados valencianos que compartieron penalidades con Cervantes en Lepanto, la tropa valenciana del capitán Diego de Urbina, y los que sufrieron en Argel, y los que rescataron hasta llegar a Denia y Valencia, esa lengua que hablaba su amigo Timoneada, la dulce y agradable lengua de la joven de Villarreal. ¿Qué era esa lengua? El valenciano. ¿Por qué se conoce? ¿Por qué? Esto es muy comentario, observación. Esto es muy interesante. ¿Por qué no se conoce ninguna cita de Cervantes que especifique claramente la admiración por ella? No se conoce porque no interesa divulgarla, pero existe. Vuelvo a leer. ¿Por qué no se conoce ninguna? Aquí yo no he escrito ni una coma, nada, absolutamente, yo estoy leyendo. ¿Por qué no se conoce ninguna cita de Cervantes que especifique claramente su admiración por ella? Se está refiriendo a Valenciano, obviamente, sin ninguna duda. No se conoce porque no interesa divulgarlo, pero existe, existe. Tras enumerar múltiples jergas y lenguas que no le merece aprecio a Cervantes, aparecen versos muy, pero que muy interesantes para nosotros y que conviene leer despacio. Y si de aquestas le pesa porque son escabrosas, entre paréntesis las lenguas, mostrarle las melosas valenciana y portuguesa, Cervantes Miguel de Cervantes. La gran sultana doña Catalina de Oviedo. Imp, viuda de Alonso Martín, Madrid, año 1615, v 1560. El adjetivo melosa, derivado de miel, tenía en el castellano de 1600 un valor semántico concreto, el de suave, dulce y agradable. Por lo que si juntamos los textos cervantinos de Persiles y la Gran Sultana, obtenemos este juicio idiomático difícil de igualar. Se abren comillas. Graciosa lengua, entrecomillado, con quien solo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable. Paréntesis, 3 puntos, se cierran paréntesis, las melosas valenciana y portuguesa. Se cierran comillas. Miguel de Cervantes. Saavedra. Cuando coma miel, me acordaré de Cervantes. Estoy leyendo, ¿eh? Cuando coma miel, me acordaré de Cervantes y el dulce adjetivo de melosa, dulce y agradable. Inusual, pero existente en la literatura medieval castellana. Aquí está mi carta muy dulce y melosa, entrecomillado. Cancionero de Baena, 1435, y Valenciana, figues seques meloses, higos secos y melosos. Esteve Liber, 1472. Pero, comentario, ¿y si les dijera que los valencianos parlantes, los castellanos parlantes no lo sé, pero los valencianos parlantes, yo a mi gatita le digo que es una melosita, meloseta. Meloseta no de melón, sino de miel, es decir, dulce. Curioso, ¿verdad? El catalán
Continúo leyendo. El catalán, lo siento, se documenta tardíamente y también lamento que a partir de ahora los que negaban la admiración de Cervantes hacia la lengua del Reino de Valencia tendrán que agachar las orejas e irse con el rabo, con perdón, entre patas. Aquí no he escrito yo ni una coma. Nada. Absolutamente nada. Nada. Si he hecho alguna observación, un comentario, se ha notado un montón. Y sigo leyendo. Inexplicablemente el maestro Corominas no nos roba el valenciano meloneses de Esteve. Es decir, no lo recoge en su DCLLC. Aunque es primera documentación, solo ofrece el tardío melós, que se sigue utilizando, por cierto. Comentario, se sigue utilizando melós. ¿Qué melós estás? ¿Qué dulce estás? ¿O qué cariñoso estás? Significa eso. De un diccionario catalán de 1805. Aunque el sádico etimólogo aprovecha el comentario para despreciar una vez más al catalanero Germán Colón de la Universidad de Basilea, arreándole otro de sus habituales ostiones. Estoy leyendo, ¿eh? En tot cas no val res la cita de Germán Colón. En todo caso no vale nada la cita de Germán Colón. En fin, olvídense de Germán Colón y la Academia de Ascensión. Estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyendo tal cual. Todos son cero al lado de los amigos que reconocían, citaban y admiraban la lengua valenciana. Cervantes y Martor. Bueno, hasta aquí. Y hasta aquí. 175 citas de intelectuales en defensa de la lengua valenciana. 175 cites d'intel·lectuals, és que està en valenciano, lo voy a leer en valenciano y después lo voy a traducir. 175 cites d'intel·lectuals en defensa de la lengua valenciana. 175 citas de intelectuales en defensa valenciana. No se asusten. Nota. No las voy a citar todas, pero sí algunas. Aquí un breve ejemplo, pero hay muchísimas más. No solo están estas 175, hay muchísimas más. Yo aquí he cogido unas cuantas al azar. No, le voy a ser sincero, no las he cogido al azar. Comentario. No estoy descubriendo nada, pues de todos he sabido la cantidad de dinero que lleva destinando Cataluña a través de sus políticos en apropiarse de todo. Todo eso con dinero de todos los españoles, de nuestros impuestos. Santa Teresa de Jesús es catalana, el Cid es catalán, Colón es catalán, Marco Polo es catalán, la Luna es catalana, el universo es catalán, Dios es catalán, la Virgen María también. Caramba, que hay estudios muy sesudos de las universidades catalanas que te explican eso. Y el chorro durante años de dinero, si tienen bajadas Cataluña repartidas por ahí. Pero ojo, que da igual el partido que esté gobernando, da igual que sea Maripili o Sánchez o quien sea, da absolutamente igual, absolutamente igual. Como los catalanes siempre la mayoría de veces, tarde o temprano, te han tenido que apoyar. Si has querido ser presidente, pues basta. No estoy descubriendo nada, pues de todos he sabido la cantidad de dinero que lleva destinando Cataluña sus políticos en apropiarse de todo. Santa Teresa de Jesús, el Cid, Colón, Marco Polo y toda la cultura valenciana, incluso su historia. El siglo de oro de la literatura valenciana son todos valencianos. Todos valencianos.
absolutamente todos valencianos. Pero solo se ha apropiado Cataluña, porque ellos también tienen su siglo de oro. Un ejemplo muy gráfico. Ya les he dicho que se van a sorprender muchísimo, que sí van a sorprender muchísimo. Es Castellers. Esas torres humanas no son en absoluto típicas del folclore catalán. Es más, son muy recientes, más recientes de la que se imaginan, tienen muy poco tiempo. Sin embargo, aquí en Valencia no tenemos, bueno, yo no he mirado específicamente eso, pero sí que sé una cosa, que lleva cientos de años, pues quizás desde la época de la conquista, de Jaume I. Es Castellers, esas torres humanas no son en absoluta, he hecho el comentario que me ha salido ahora, sigo leyendo, empiezo el párrafo, encomillado, es Castellers, los castilleros. Esas torres humanas no son en absoluto típicas del folclore catalán. En Tarragona se sabe muy bien de esas torres humanas, son conocidas como el baile dels locos dels valencians, el baile de los locos o de los valencianos. Esto, damas y caballeros, es típico de Algemesí y de su comarca, pero sobre todo de Algemesí. Valencia, a escasos kilómetros de Valencia. Varias torres humanas de distintos tamaños que hacen los ciudadanos de Algemesí cuando en la procesión de las fiestas patronales, cuando de la Virgen de Algemesí, en las fiestas de su pueblo, pero lo llaman lo que se conoce como el baile de los locos o el baile de los locos. Tienen también otros nombres, o la muxeranga. Pero aquí hay un significado que muchos se van a quedar ustedes, es un comentario, que muchos se van a quedar pero con la boca abierta, boca abiertos. Y cuando vean los enlaces, más aún. También se hacían en otras poblaciones del interior de la provincia de Valencia. En algunas se perdieron y en otras se recuperaron. Hace unos 20 o 30 años, yo eso lo viví, porque eso se produjo en el pueblo de mi exmujer, se recuperó esa tradición en la hoyería. Y mientras se forman estas torres, suena una música tradicional valenciana, que se llama la muxeranga, que muchos valencianos querían que fuese el himno de Valencia. De hecho, es el himno de Valencia histórico o tradicional. Pero también se politizó. Se lo apropió la izquierda y la derecha, pues cuando oía la muxeranga, ¡oh! Ya saben en España cómo somos. Los catalanes lo copiaron. Estamos hablando de las torres humanas, Acuérdense, estamos hablando de las torres humanas, de Castellers, de los castilleros. Los catalanes lo copiaron de los valencianos, que fueron y compraron tierras en Tarragona para cultivar arroz. Y muchos eran de Algemesí. Y hasta ahí llevaron sus costumbres, esas torres humanas. ¿Quién las copió? Y ahora todo el mundo cree que son típicas y tradicionales de Cataluña. Pues no, como van a ver, no. Como van a ver, no. Simplemente tienen que ir al Genesí y allí verán el original. Varias torres de tipo y tamaño y siempre al son de la muxeranga, del himno oficioso de Valencia, que es precioso. Igual como el himno de España no tiene letra, este tampoco tiene. A cualquier valenciano se le eriza la piel, de derecha sobre izquierda, con un gramo, solo con una, que le funciona una neurona.
Por otra parte, en algunas citas haré comentarios breves. Comentario. Por otra parte, en algunas citas haré comentarios breves, porque ahora van a salir las citas. No se pierdan los enlaces, ¿eh? Cita. Cita 34. 0034. Miren si hay, ¿eh? Que hay 0034. Hay 4 dígitos, ¿eh? L'acta del compromís de Casp, 6 de juny de 1412, està escrita en idiomate valentino. Traduzco. L'acta del compromiso de Caspe del 6 de junio de 1412 está escrita en idioma valenciano. Ahí queda eso. Cita 0036. Ausias Marc. En el segle XVI se feren 3 edicions, 1543, 1545, 1560, de les seues obres en Barcelona. Les 3 duen grosses llistats de mots oscurs. A més, en 1555 se va interpretar una edició en castellà per Joan de Resa en la que inclou un diccionario valenciano-castellano. Traduzco. Ausias Marc. Los nombres no se traducen. En el siglo XVI se hicieron 3 ediciones, 1543, 1545, 1560, de sus obras en Barcelona. Las 3 llevaban gruesos listados de muchas cosas oscuras, de mucha oscuridad. Además, de 1555 se va a interpretar una edición en castellano por Joan de Resa en la que incluye un diccionario valenciano-castellano. Ahí queda eso. Estamos hablando de 1500, del siglo XVI, 1543. Cita 006. Me atreviré, expondré, 2 puntos, no solamente la llengua anglesa en portuguesa, mas encara de portuguesa en vulgar valenciana, per so que la nació d'on jo soc natural s'empuja a alegrar. Dedicatòria de Tirant lo Blanc de Joan Martorell, Gandia 1413-1468. Joan Martorell, todo el mundo sabe que es catalán, pues nació en Gandía y murió en Gandía. Voy a traducir. Me atreveré. Joan Martorell, es como lo conocemos todos, Joan Martorell. Yo me llevo el segundo premio. Y mi primo, hermano, que me lo copió, se llevó el primero. Y a mí no me lo dieron porque lo había copiado de mi primo hermano. Eran concursos que se hacían pues, yo qué sé, estaríamos, cuando iba a la escuela primaria, a la EGB. Me atreveré, voy a leer, me atreveré a exponer no solamente en la lengua inglesa, portuguesa, más aún en la portuguesa en vulgar valenciano. Por esto que la nación donde yo soy natural se pueda alegrar. Dedicatoria de Tirant lo Blanc, es decir, eyaculando, literal, es Tirant lo Blanc, es un libro porno, Echando lo Blanco, creo que está en castellano. La traducción literal es Echando lo Blanco. ¿Qué es lo blanco? Fue cuando eyaculas. Joan Martorell, Gandía, que nació en 1413 y murió en Gandía en 1468. Eso es el siglo de oro.
español, de valenciano. Pasamos a otra cita. Cita 0010. Acaba la Bíblia molt vera e catòlica. Trata de la Biblia del noble Mossèn Berenguer Vives de Boil Cavaller, la qual font trellada de aquella pròpia que forn arromançada en lo monestir de Portaceli, de llengua llatina en la nostra valenciana. Traducció de la Bíblia de Bonifaci Ferrer, 1478. Traduzco. Es complicadillo porque es valenciano antiguo, ¿eh? Es como estar leyendo el castellano antiguo, medieval. Acaba la Biblia molt verdadera y católica. Acabada la Biblia molt verdadera y católica. Sacada de una Biblia del noble sacerdote Berenguer Vives de Boil, caballero, la cual fue sacada o elegida de aquella propia que fue romance en el monasterio de Portaceli, que aún existe. La lengua latina en la nuestra valenciana. Traducción de la Biblia de Bonifacio Ferrer, 1478. ¿Han oído bien? 1478. Cita 003. Y volvemos a Joan Martorell. En Tirant lo Blanc, en Echando lo Blanco. Al oferir l'obra al príncep Fernando de Portugal diu: me atreveré a expondre no solamente la lengua inglesa, bueno, ya lo he dicho, más en cara de la portuguesa en vulgar valenciana, pero a sola nación donde yo soy natural se puga alegrar. Lo voy a traducir, pero creo que es lo mismo que he leído antes. No es lo mismo, porque es otra cita. Es decir, que alguien lo ha vuelto a citar, lo ha sacado de otra parte. Joan Martorell en Echando lo Blanco, al ofrecerle la obra al príncipe Fernando de Portugal, dice: me atreveré a expondré no solamente la lengua inglesa en portugués, en traducido al portugués, más aún de la portuguesa en vulgar valenciana. Esto en vulgar valenciana está en mayúsculas, ¿no? 2 puntos. Por eso que la nación donde yo soy natural se pueda alegrar, se cierran comillas. Y aquí, señores, cita 0014. Miren, yo tuve el honor de cenar en una cena, ya era muy mayor, con Manuel Sánchez Guarner. Cantidad de colegios e institutos llevan su nombre. La lengua dels valencians. València, 1933. València, está en valenciano. València, 1933. Diu: la llengua dels valencians és el valencià, en mayúscules, Som valencians i el nostre idioma és el valencià. Qui renuncia a sa llengua, renuncia a sa pàtria. I el qui renega de la seua pàtria és com qui renega de la seua mare. Se cierran comillas. Traduzco. Traduzco y comento. Yo tuve el honor de cenar en una comida en la calle, muy cerquita, en un pueblo muy cerquita de donde vivo yo, pues al lado de Sánchez Guarner, ya muy mayor.
pero muy lúcido. Muy lúcido. Y lo sé porque estaba el alcalde, Sánchez Guarner, yo y otras personas más. Porque yo pensaba mucho en aquella época en ese mundo. Y ha dicho que yo he vivido esas guerras. Y yo no me quiero meter. Manuel Sánchez Guarner. En la lengua de los valencianos, entrecomillado, Valencia 1933 dice, comillas y en mayúscula, la lengua de los valencianos es el valenciano. Somos valencianos y nuestro idioma es el valenciano. Puntos suspensivos. Quien renuncia a su lengua, renuncia a su patria. Y quien reniega de su patria es como quien reniega de su madre. Se cierran comillas. Sánchez Guarner. Manuel Sánchez Guarner. Se lo apropió la izquierda y el catalanismo. Cita 0016. Comentario previo. También tuve el honor de cenar en varias ocasiones, de compartir tertulias con él varias veces, de Sueca él. Sueca, del pueblo de donde es Baldoví. No hi ha dubte que la conquista de València fou una iniciativa aragonesa, Joan Fuster. De su más importante obra, Nosaltres, els valencians, página 41, Conquista de Valencia, de la 17ª edición, 17 edición, para los de la LOCSE. Pues Joan Fuster también se lo apropió los catalanistas. Hay un montón de escuelas y institutos que también llevan su nombre. Del pueblo de Baldoví. Baldoví fue alcalde de una legislatura 2, ahí. Alucinante. Se lo han apropiado los catalanes. Y yo he estado hablando muchísimas veces con él. No respetaba nada. No respetaba nada, ¿eh? Es decir, que decían que eso no había derecho. Tampoco le gustaba nada que lo utilizaran políticamente. Baldoví, a ver si te enteres. Baldoví, a ver si te enteras. Bueno, tú lo sabes. Cita 0019. Las cualidades de la lengua valenciana son su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego y latino. Carlos Ros Hebrera, 1703-1773. Cita 0012. En el Congreso, esto de Congreso de Lenguas va todo en mayúscula. Yo no he escrito nada, ¿eh? En el Congreso de Lenguas Románicas, celebrado en Palma de Mallorca en el año 1980, la 16 Congreso Internacional, el 16, Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, entrecomillado, al que acudieron 800 especialistas en filología románica representando a 33 países. 760 de los asistentes se pronunciaron a favor de la denominación mallorquín-balear para la lengua en uso baleares. Comentario que me sale ahora. Es que a los baleares les ha pasado lo mismo que a los valencianos. Le han chorizado toda su cultura y toda su lengua. Y todos sus escritores. Baleares también fue un reino. Pero como se portaron mal, lo eliminaron. Lo eliminaron la corona de Aragón, obviamente. Cita 013.
Asimismo, los modos de hablar usados en España son españoles y no de otra manera pueden considerarse las modalidades galaicas, portuguesa, asturiana, leonesa, catalana, valenciana, atención, murciana, baleárico y castellana. Enciclopedia Universal Ilustrada, Editorial Espasa, Barcelona, tomo 21, página 413, artículo España. Lengua valenciana. La valenciana, o lengua valenciana. La valenciana, graciosa lengua con quien solo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616. Y cita 0031. El senyor Miret i Sans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Institut de Lletres Catalanes, parlant d'un document firmat en Alacant l'any 1270, confessa que en este temps hi havia diferència entre el valencià i el català. Diu este escritor català. Traduzco. El señor Miret y Sans, miembro del Instituto de Estudios Catalanes y del Instituto de las Letras Catalanas, hablando de un documento firmado en Alicante el año 1270, confiesa que ya en tiempos había diferencia entre el valenciano y el catalán. Dice este escritor catalán, Miret y Sans. Cita 0024. Hay que invitar a los catalanes a que vuelvan al camino de los documentos más interesante que la falsificación. Miguel Hidalgo, 1997. Y señores, pues en Valencia hoy se celebran multitud de actos, la procesión cívica, la corona en el Panterre, la bajada de la Señera, igual te sacan el original, el pendón de la conquista, es decir, el penón de la conquista, lo que iba detrás del rey, que se conserva, igual como también se conserva la espada en el Ayuntamiento de Valencia, pero lo que habitualmente sacan son réplicas. Los originales están guardados, se sacan de uvas a peras. Y bueno, es todo un honor llevar a la señora, que la señora no se inclina ante nadie por una razón, porque Pedro Ceremonioso la nombró reina. Él se tuvo que ausentar de Valencia y ¿a quién nombró de sustituto de él? Nombró rey a la Real Señora. Por eso se llama la Real Señora, la Real Bandera. Traducción literal, la Real Bandera. Por eso la bandera de España sí que se inclina ante el rey, pero es la única bandera del mundo, la bandera de Valencia, que no se inclina ante nadie, solo se inclina ante Dios. Igual como los reyes, solo se inclinan ante Dios. El rey se inclinará ante la bandera de Valencia, ante la señora de Valencia, pero la bandera no le va a devolver el saludo. Pedro Ceremonioso lo dejó todo por escrito, por eso se llama Pedro Ceremonioso, y la bandera no puede salir ni por la puerta porque no se puede inclinar, por eso sale por el balcón. Pesa lo suyo, el recorrido es grande, es larguito, y es todo un honor llevarlo. Y es un suplicio también. Es un honor, por ejemplo, llevar pues una borla de estas que cuelgan de la señora y historia. Recibe 21 cañonazos. Honores militares. Y depende de cómo esté el año, pues hay, pues como los toros. Yo no soy demasiado aficionado a los toros, pero hay pitos y aplausos, hay sol y sombra. Pues en fin, así somos.
cada vez se hacen más actos, se hace un castillo de fuegos artificiales y una mascleta, algo espectacular, yo creo que superior a las fallas. Últimamente se hace también moros y cristianos. Y la última vez que yo vi una cosa, trajeron a un montón de, no sé si eran escoceses, pero sé que eran británicos, de las islas británicas, pues a unos 100 caballeros, bueno, infantes, arqueros con armaduras medievales. En Valencia no puede faltar ni la música, ni las flores, ni el fuego, y los bailes típicos. Es una auténtica fiesta. Y hay un castillo de fuegos artificiales que creo que se echa la víspera al día 8, que es espectacular. Gente de toda la comunidad valenciana se coge el coche y se va. Se echan toneladas y toneladas de pólvora. Problema, y termino, problema, que está todo tremendamente politizado. Y no me explico cómo he podido reducirlo tanto. Estoy flipando 1 hora 46 minutos. ¿Cómo lo he comprimido tanto? Señores, he comprimido un centenar de folios, en 1 minuto 46 minutos. Pero hay información por un tubo, de verdad. Información por un tubo. Información por un tubo. Y van a ver esto la polémica que lleva. Pero es una fiesta tremenda en Valencia. Tremenda en Valencia. Es una pena que Su Majestad el Rey no corrija el error, el genocidio que hizo su antepasado. No estamos, pidiéndole que pida perdón, simplemente que arregle el desaguisado, que dijo que eso, es decir, que lo que hizo su antepasado, estuvo mal, ya está, que fue un genocidio, ya está. Ya está. Y vas a ver tú, Valencia, cómo se vuelca. Vas a ver la cantidad. Y nosotros, si sabemos algo, simplemente miren ustedes cómo tratamos a la fallera mayor. Ya quisiera la princesa de Asturias tener el boato y el protocolo que tiene la fallera mayor de Valencia. Fíjense lo que termino de decir, ¿eh? Ya quisiera Su Alteza, la princesa de Asturias, de Viana, de Gerona y demás sitios, ya quisiera tener la pompa y el boato que tiene la fallera mayor de Valencia. Pues, Majestad, si usted quiere pompa, si usted quiere que un montón de valencianos ya nos rendimos a sus pies, cuando la riada, ahí se gana usted el respeto de los valencianos. Pero si hiciera esto, simplemente reconocer que su antepasado, pues se equivocó, fue un genocidio de mucho cuidado, pues simplemente con eso se ganaría, le construirían un palacio. Sé que le sobran palacios, pero vamos a ver. Todo el reino de Valencia quedaría a sus pies. Pero atención, que parece que los murcianos y los valencianos nos llevamos mal, y no, nada más lejos de la realidad. Murcia y Valencia se crearon prácticamente al mismo tiempo, y ahí fue donde las dos coronas pactaron: la corona de Castilla, que era el reino más grande, y la corona de Aragón. Y la corona de Aragón se expandió por todo el Mediterráneo. Por eso, la mayoría de títulos, muchos títulos de los que tiene el rey, provienen de la corona de Aragón, pero muchos títulos muy importantes: rey de Jerusalén, rey de Neopatria, rey de Atenas, rey de no sé qué, rey de no sé cuántos, rey de Nápoles, Sicilia, Córcega.
Milán, yo qué sé, tiene 50.000 títulos el rey. Pues esos 50.000 títulos, pues la mayoría, los más antiguos, los más esos que han desaparecido, que no sirven para nada, pero que los sigue manteniendo, son de la corona de Aragón, de las conquistas de la corona de Aragón. ¿Dónde se quedaron los tercios? En el reino de Nápoles. ¿Quién conquistó Nápoles? La corona de Aragón. ¿Quién aportó la corona de Aragón? ¿Qué aportó cuando Fernando el Católico se casó con Isabel la Católica? No era príncipe, era rey de Nápoles y de Sicilia, de Córcega y de un montón de sitios. Llegó tarde a su boda y a la coronación de ella, porque ella era rey ya y tenía que cumplir con sus historias. La verdad que fue un milagro lo de los reyes católicos. Se querían, porque si no se hubieran querido, eso no hubiera salido ni de coña. Y encima él era un playboy de mucho cuidado. Infiel hasta la médula. Y a una beata de mucho cuidado. En fin. Pero eso es otra historia. Que es un día de fiesta y espero que no haya polémicas y que todo el mundo, pues, que por un día nos tratemos como lo que somos, un pueblo valenciano, punto, pelota y se acaba. Y sería más bonito, pues, volver a nuestra denominación, que hasta 1830 y no sé cuántos aún seguíamos manteniendo, Reino de Valencia. A mí no me gusta eso de antiguo Reino de Valencia, Reino de Valencia. Porque el rey, su majestad el rey, es el rey de Valencia, por derecho propio. Pero, majestad, haga como los reyes de la corona de Aragón, gánese al pueblo. Gánese al pueblo. Se lo ganó y ya en Arriada. Se lo ganó. Y usted lo sabe. Gánese a la Valencia. Gánese a la corona de Valencia. Gánese. Gánesela. Puede estar seguro que no les vamos a traicionar. Por eso Valencia lleva dos L's, dos veces leal. No te va a traicionar nunca. Pues nada, para mí ha sido, y han visto que ha sido bastante durillo, porque sé lo que me espera. Pero yo lo cuento. Yo soy un loro que leo, hago comentarios y notas, pero desde luego que yo aquí no he escrito ni una coma, absolutamente nada. Creo que se ha notado muchísimo y nada. Que nada, que soy Tony Garcés, que hoy estamos de fiesta y celebración y a ver qué tal. Esperamos que todo salga bien y que no haya pitos y aplausos, que haya aplausos y ya está. Y respeto, muchísimo respeto y ya está. Y convivencia entre los valencianos. Por favor, no utilicemos la fiesta, la conmemoración de la entrada de Jaume I Conqueridor, de Jaime I Conquistador, que es lo que estamos celebrando hoy, no lo convirtamos en una lucha política de partidos. Hoy toca celebrar y abrazarnos los amigos y los enemigos y todos. Señores, que soy Tony Garcés, que le mando un saludo muy grande desde Valencia, España, más concretamente del sur de la provincia de Valencia. Les deseo a todos que sean muy felices, als valencians. Moltes felicitats, a celebrarlo, a los valencianos muchas felicidades, a celebrarlo en paz y concordia. Muchísimas gracias a todos y que Dios les bendiga. Visca Valencia.
y viva España. Viva Valencia y visca España. Y viva España.